Ok. Bueno, no voy a regresar hasta lo que estamos viendo, pero sí voy a intentar de explicarles más o menos. Como les decía, ya vimos lo que es un formato de trabajo general para, bueno, para la sustentación de tesis, lo que es una sustentación de grado, trabajo de investigación. Hemos estado viendo la estructura de acuerdo al Reglamento General de Grados y Títulos y en base a eso vamos a trabajar los talleres, ¿no? Bueno, ya vimos lo que en la clase anterior vimos lo que son los niveles de título y los subtítulos, porque son importantes, porque organizan los contenidos y según su nivel de jerarquía y estructura, ¿no? Y esto ayuda a los lectores a identificar los puntos clave y de acceso. Vimos lo que son los niveles de títulos según las normas APA. Ahí pudimos observar que los distintos aspectos que las normas APA se aplican, ¿no? A los niveles de título y subtítulo en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Luego identificamos también los niveles de estructura del contenido o sea, lo que lo conlleva en la estructura que trabaja la vía real. Podemos identificar eh, en los diferentes niveles en un índice de contenido por su representación numérica, ¿no? Por ejemplo, en enteros, como les mencioné, y también cuando hay una subdivisión, ¿no? 1.4, 1.5, y lo que también ya viene a ser la subdivisión de la subdivisión, ¿no? En el caso del nivel 3 y nivel 4. En el nivel 1 pudimos observar cómo identificamos un nivel de redacción, ¿no? Cómo lo identificamos, cómo debemos redactarlo. Por lo general el nivel 1 va centrado, va en negrita y va en mayúscula. Todo, todo título principal de cuando estén en contenido o estén redactando va siempre así. Como les mencioné, en las normas APA indica la séptima edición que debería ser mayúscula y minúscula, ¿no? O sea, mayúscula inicial y además y minúscula. Pero la universidad por el momento estéticamente está trabajando de esta manera, ¿no? Con los títulos en nivel 1 en mayúsculas. En el nivel 2 podemos observar los niveles que ya es otro tipo tiene otro tipo de características. Ya está alineado a la izquierda, como ven, ya no está centrado. Tiene una mayúscula inicial y lo demás en minúscula y está en negrita. Obviamente vamos a identificarlo por la subdivisión, ¿no? Que es el 1.1, 1.2, 1.3. Va a depender bastante de la naturaleza de su investigación también, ¿no? En el nivel 3 también podemos observar que hay esta parte de los objetivos. Por ejemplo, ahí podemos observar la subdivisión del nivel 2, que ya se identifica por tres números, 1.3, 1.1, y va en mayúscula inicial, alineado a la izquierda y ya con una sangría por lo general. Pero a veces no se utiliza la sangría, ¿no? Muchas veces solamente se hace alineado a la izquierda normal, sin sangría. Pero bueno, las normas APAS indican que sí debería haber una sangría. Incluso debería estar en cursiva, ¿no? Pero vamos a trabajar de acuerdo a la estética de la universidad. En el nivel 4 observamos también ya es una diferencia. Obviamente que también hay una sangría, ya es una diferenciación por cuatro subdivisiones que pueden observar, 2.2, 3.2, pueden observar. Esto lo van a observar como mencioné, ya lo que conlleva es el marco teórico. El marco teórico por lo general sí tiene una subdivisión bien amplia a veces. Va a depender bastante, como mencioné, de la naturaleza de su investigación. Asimismo, el nivel 5, ¿no? Vamos a observar esas subdivisiones. Las normas APAS indican también que por lo general nivel 4 y 5 también deberían ir en cursiva. Pero bueno, la universidad por el momento trabaja de esta manera, así que podemos trabajar sin ningún problema. No va a afectar la investigación de alguna manera, ¿no? Y bueno, esto fue lo que vimos en el curso, en el taller anterior. Obviamente hicimos una práctica, si no bien recuerdan, sobre cómo crear un índice de contenido, cómo identificar los niveles de título y subtítulo. Creo que acá tengo el archivo para poder. Claro, acá lo tengo. Para hacer un breve repaso, unos 10 minutos, no va a tomar mucho tiempo. A ver, recordando que trabajamos
va al que se hacía, bueno, con la herramienta Word, ¿no? De abajo, ¿no? Que está en la parte inferior, en esquema. Ahí podemos observar nivel esquema y trabajar la parte de página, como les mencioné, también la visualización la visualización, ¿no? Que está acá en el panel, que es el mapa de documento. Ahí podemos observar de manera resumida todo el contenido. Bueno, este es un documento que he agarrado para trabajar hoy las tablas, pero podemos visualizar de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner la visualización. Recuerden que ayer hicimos esta tabla de contenido, lo hicimos de acuerdo a la mapa del documento. Teníamos que identificar los niveles, subrayando, recuerden con el... Bueno, eso se realiza mediante la parte de esquema, ¿no? Para poder hacer esa identificación, y recuerden que tenemos que hacer esta parte. Por ejemplo, para identificar un marco esta parte de acá, teníamos que poner acá un clic acá al costado del 2.1 y identificarlo acá en la parte superior, ¿no? Y esto ponerlo en nivel 2, porque es un nivel 2. Y acá así automáticamente creamos ese nivel. Igual acá. Nivel 3. Sin subrayar, podemos darle clic nada más. Nivel 3. Nivel 3. Y acá, por ejemplo, hay un nivel 4. Esto podemos cambiarlo acá, nivel 4. Okay. Y como ven, estos cambios que ustedes hacen de identificación de niveles va haciéndose un cambio acá en el mapa del documento. Esto con el fin de que a la hora de que haga el índice de contenido se genera automáticamente estos puntos de acceso, ¿no? Y ustedes puedan identificar en su índice de contenido de manera automática, sin necesidad de, obviamente, esa es la manera correcta de hacer un índice de contenido. No van a hacerlo de manera manual porque no es explicado, ¿no? Aparte que les ayuda a organizar mejor su trabajo y darle un formato más adecuado, ¿no? Y hemos hablado sobre eso. Bueno, una breve explicación, un repaso a lo que hemos estado viendo. También vimos la parte de la paginación, cómo se configuraba, dividiéndolo en secciones. Recuerden esta parte, que siempre la carátula no lleva una paginación, las demás páginas tienen que estar en romanos, y a partir del contenido en sí, que es a partir de la introducción, ahí sí va los números arábigos, ¿no? Que es lo normal. Vamos a observar que hay un índice de tabla acá. Esto es lo que vamos a hacer hoy, un índice de tablas de acuerdo a la identificación de tablas y figuras. Esto también se genera automáticamente, no es que ustedes lo digiten manualmente, sino que también con una herramienta de Word se genera, ¿no? Automáticamente. Okay. Acá, como pueden ver, acá están normalmente los trabajos se dividen en 3 secciones, ¿no? La sección 1, que es la tabla de la presentación de la carátula. Luego ya la sección 2, que viene a ser los números romanos, que vienen a ser ya contenidos adicionales como dedicatoria, agradecimiento, resumen, abstract, índice de tablas, entre otras cositas que de repente le puedan solicitar, ¿no? Y a partir de la introducción ya va la sección 3. Esas serían unas cosas importantes a tomar en cuenta. Recuerden que, por ejemplo, los niveles muchas veces por lo que estamos hablando de repente de el negrita, inicial mayúscula, estas cosas, por lo general, como les menciono, el Mazapa indican que esto deberían ser en minúscula. Pueden va a depender bastante del asesor, porque si ahí maneja de manera, si aplica las normas APA, le va a decir, ¿no? Eso tiene que estar mayúscula y negrita y alineado a la izquierda, como corre. Igual los demás, ¿no? Le va a indicar cómo se tiene que hacer. Igual con esto, con una sangría adicional, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el título, la introducción, si está centrada, está en mayúscula.
o de repente le va a decir que lo ponga en minúsculo, va a depender bastante de sus asesores. Ok, entonces ya que vimos es lo que hemos trabajado el taller anterior, vamos a regresar entonces a lo que corresponde hoy trabajar, que son las tablas y las figuras. Bueno, ¿y por qué son importantes las tablas y las figuras en un trabajo de investigación? Muchas veces desarrollamos, dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Y muchas veces el trabajo que herramientas, instrumentos de recopilación de datos como encuestas, no, encuestas o puede ser un censo. eh, Eso va a exigir que se recopilen datos y se organicen, ¿no? Y para poder organizarlo, vamos a utilizar estas herramientas que nos permiten sintetizar de manera concisa los datos que vamos trabajando, ¿no? Ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿no? Su investigación. Entonces, las tablas y figuras son elementos representativos de una investigación. Eso podemos, una manera general, podemos definirlo de esa forma, ¿no? Representan datos de una investigación y en la cual ustedes van a presentar en su trabajo, ¿no? Eh, Vamos a presentar una gran cantidad de datos de manera concisa mediante la elaboración de repente de una tabla, de un gráfico de barras, de un diagrama. Muchas veces también a veces tomamos fotos también que corresponden a lo que es figuras, fotos o recopilamos datos o a veces también ilustramos de repente, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio que nosotros hagamos, también es considerado una figura. Y para poder colocar estos elementos en nuestro trabajo de investigación, hay que seguir ciertas pautas que nos dicen las normas APA. Esto sí he visto que se respeta bastante en los trabajos, en la mayoría de universidades, porque de alguna manera le permite un orden a la identificación de estos elementos, ¿no? Cuando nosotros elaboramos tablas, vamos a observar que hay ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por lo general, las tablas muestran valores numéricos, también información textual, cuando queramos expresar algunas compilación de datos o identificadores, encabezamientos, que son netamente textuales, pero ya también muestra valores numéricos, ¿no? Que la recopilación de repente de una población demográfica puede eh, hay de tipos de tablas demográficas, de correlación, de análisis factorial, de variancia y de regresión. Obviamente que estos tipos de tablas ustedes lo van a desarrollar ya de manera aplicativa en sus cursos de metodología de investigación o en algún taller de repente que necesiten, ¿no? Porque netamente el de tablas es otra cosa, ¿no? O sea, recopilar datos y colocarlos en estos elementos, ¿no? Eh, Están organizadas en columnas y filas, como podemos observar. Y bueno, normalmente en la parte tiene bien, puede ser una elaboración propia o puede ser citadas. Acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando nosotros elaboramos una tabla con nuestros propios datos, siempre en la sección de notas tenemos que colocar esos aspectos, ¿no? Es importante porque además de esa manera le decimos al lector que nosotros hemos elaborado esa tabla. Y también, o sea, y si queremos coger de repente una tabla de una otra investigación, o que hemos visto de repente una figura por ahí que nos interesa, que queremos ponerlo como referencia, es válido, pues siempre y cuando ustedes lo citen, ¿no? Siempre tienen que citar los elementos que ustedes toman de otros trabajos. Es importante siempre eso. Entonces veamos la parte de los elementos de las tablas. Antes de entrar a la práctica, vamos a ver los elementos de las tablas, cómo identificamos los elementos de las tablas, ¿no? Según las normas APA, una tabla en su colocación en el trabajo académico tiene que tener ciertos aspectos primero, ¿no? Muy aparte de los datos que ya son aspectos que ustedes ya manejan con el asesor, los datos estadísticos, los demográficos, o otra organización de datos, eso ya depende de ustedes, pero sí las normas APA lo que
corresponde a estética y a formato de tabla, sí les da algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, el número de tabla, ¿no? Va sobre el título y en negrita. Esta es la parte superior, pueden observar acá, donde dice número de tabla. Siempre ese es un identificador que debe ir siempre alineado a la izquierda. Y también, por otra parte, siempre se identifica con un número, porque siempre si van a colocar, van a elaborar muchas tablas, tienen que identificarlos. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, y así sucesivamente, ¿no? Por otra parte está el título. El título siempre va debajo de la numeración, o sea, del identificador de la tabla, va a ir debajo, sobre la tabla en sí, va a ir va a ir en doble espacio, en mayúscula, en cada inicial, en cada palabra. Siempre eso es lo que indica la norma ZAPA de séptima edición, pero como les menciono, son criterios de repente que el asesor de repente no maneja, o de repente le va a decir solamente póngale mayúscula inicial, lo demás en minúscula, ¿no? Ya dependerá bastante cómo manejan ellos esos aspectos. Eh, Ahí podemos también observar que siempre va a ser en cursiva también. Los títulos de las tablas van a ser en cursiva en la parte superior. Por otra parte están los encabezados de por columna. Estos son otros elementos importantes. Los encabezados son esta parte de acá. La parte de acá. Dice categoría, categoría. Esos son encabezados de una tabla. Y por lo general esto va con mayúscula inicial. Siempre va a ir con mayúscula. Según las normas APA. Por otra parte ya está el cuerpo de la tabla, que corresponde a la visualización general de todo, las columnas y filas, y estos manejan una alineación y un espaciado. Los APA les indica que tienen esa libertad en lo que corresponde a tabla. El procesor le va a decir lentos, dependiendo también de la extensión que ustedes tengan analíticamente mejor, pero a veces en las tablas podemos y tendríamos que alinearlo a la izquierda, ¿no? De alguna manera mejor. Eso es y por notas, las notas muy importantes están en la cual usted eh, primera vista, primera impresión, ustedes van a ir a colocar una explicación breve, ¿no? De lo que significa esa compilación de datos que ustedes han organizado en esa tabla. Eso también es a criterio, va a depender bastante del manejo de ustedes, cómo lo coordinen con el asesor. Si le dice que sí es necesario, lo colocan, o si ustedes de repente consideran que deben explicar esos datos, hacer una breve explicación, también es válido, ¿no? Y también se coloca también muchas veces la especificación de la fuente, ¿no? Si es fuente de elaboración propia o si es una cita. Pero si es evidentemente que ustedes los han elaborado, a veces también se puede obviar eso. Pero como les digo, siempre es bueno de alguna manera especificar esa parte. Va a depender bastante del criterio que manejen ustedes con su asesor. Ok, entonces esos son los elementos de una tabla. Eh, Cualquier duda me pueden escribir al chat, no hay ningún problema. Voy a tratar de visualizarlo en otro dispositivo. Entonces, con esto termino lo que es tablas, en la parte teórica. Por otro lado están las figuras. Bueno, las figuras, como bien dice, es una representación gráfica sobre un fenómeno, sobre datos, y muchas veces una ilustración, o como es una representación gráfica, puede ser de la realidad o puede ser de repente alguna ficción que pueda representar una realidad, ¿no? De alguna manera, de manera parcial, se puede decir, ¿no? Pero por lo general las figuras son gráficos de barras, son diagramas, fotografías. Estos sí representan datos reales muchas veces cuando ustedes organizan sus datos, van a representarlo de repente en estos elementos, ¿no? Estas herramientas que son de repente los diagramas, los gráficos de barras, en sus diversos formatos, ¿no? Que existen. También obviamente las figuras también son consideradas lo que son fotografías,
A veces de repente van a tomar fotos, tienen que estar correctamente identificadas en su trabajo, no pueden poner fotografías y colocarlos en trabajo sin una plena identificación según las normas APA. Asimismo están las ilustraciones, están los dibujos y están los gráficos en sí, ¿no? También son tipos de figuras que deben ser numeradas, identificadas, al igual que las tablas, ¿no? Para tener unos accesos a esos elementos específicos. Entonces acá vamos a ver los elementos de las figuras. Vamos a observar que las figuras también tienen ciertos elementos a considerar, al igual que las tablas. A ver, ya está. Ya, bueno. Los elementos de las figuras, como podemos observar, también según las normas APA, ahí tienen un identificador, un número sobre el título y en negrita. En este caso pueden ser una figura 1, figura 2. Se identifica siempre en la parte superior del gráfico, o ya en ese también puede ser una ilustración, una fotografía, como les mencioné, siempre va a tener una numeración, igual ¿no? que las tablas, un título propiamente dicho también, si es necesario, porque si no necesita una identificación, un identificador de título, no, también no es a criterio también, ¿no? Va a depender bastante de la naturaleza de las figuras que ustedes utilicen. Por lo general, como mencioné, es doble espaciado, mayúscula, inicial y cursiva, al igual que las tablas, ¿no? Manejan esa parte. Así que es una indicación para poder identificar algunos elementos de una tabla de barras, por en un cuadrito en el cual te diga el color, a veces también te ponen esa parte de la leyenda, o obviamente netamente te pone acá abajo, ¿no? El identificador. Va a depender bastante por eso de la naturaleza de su figura. Otro elemento es la imagen en sí, que ustedes ya construyen de acuerdo a sus datos, que organizan. De repente se genera un gráfico de barras, un gráfico de pastel también, como a veces muchos le dicen. Eh, también, bueno, eso no siempre se tiene, ¿no? A veces solamente son fotos y las fotos ya son algo más sencillo de identificar. Por otra parte, también tienen notas, información explicativa y especificación de la fuente, ¿no? Hay que también ver esa parte, siempre es un elemento adicional, pero importante también a considerar. Dependiendo si se entiende los datos que ustedes tratan de explicar, se puede colocar una nota abajo, ¿no? Si es una fotografía o un gráfico o una imagen, creo que la nota ya no sería tan necesaria, ¿no? Porque pues si es una fotografía de repente que ustedes toman, bueno, podría ser considerada como una fuente de elaboración propia. Ya. Entonces, hasta esa parte, vamos a ir a la práctica entonces. Hasta acá terminamos la parte teórica. No sé si tienen alguna duda hasta esa parte. Eh, entonces voy a en Word para poder trabajar unas tablas que tengo ahí para poder trabajarlas, que son así, que son un poco más complicadas de manejar. Se las voy a compartir en el chat. A ver, te voy a dejar de compartir esta imagen de PPT y me dan, por favor, unos 30 segundos, por favor, para compartirlas, para poder trabajar. Ok, este es el documento que les compartí. No vamos a ver los otros elementos, solamente vamos a ver lo que es tablas y contenidos. Este documento esta tesis que revisé tiene bastante tablas. Lo que sí acaricié creo que es de figuras. Pero tenemos aún media hora para trabajar. Vamos a ver lo que es las tablas, que es lo más importante, porque las figuras también es un manejo parecido, ¿no? O sea, tienen elementos más, incluso más simples, no son tan complicados. Pero lo que sí es un poco más los detalles que tienen más son las tablas, ¿no? Las tablas para poder elaborarlas, para poder hacer un índice de tablas correcto, hay que también manejar estos conocimientos de las normas APA. Entonces voy a identificar una tabla. Vamos a ir a la página 33 porque acá en el índice me indica que hay ciertas tablas. Pueden coger cualquier tabla, ¿no? Voy a ir a partir de la página 33 para identificar una tabla.
Creo que el índice también está desordenado, así que de repente no está en el 33, de repente está más abajo. A ver, sí, evidentemente que no está ordenado. Entonces vamos a bajar un poco más, de repente está más abajo acá. Ya, por ejemplo, acá hay una tabla para poder practicar, pero está muy configurada. Vamos a tomar esta tabla chiquita, a ver. Tomar esta tabla 15. Ok, vamos a tomar esto. Unas observaciones a primera vista es darnos cuenta, voy a agrandar un poco más, a ver, voy a cerrar esta parte porque no me ayuda mucho. Ok, una observación a primera impresión cuando yo vi los trabajos de tesis de la Universidad Villarreal, no solamente en educación, sino también en otras facultades, es que no se aplica a unos aspectos importantes de las normas APA, ¿no? En lo que conlleva a la elaboración de una tabla. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá en el formato de la tabla está todo configurado, las celdas con líneas, está con líneas. Según las normas APA no se usa líneas de esta manera, horizontales, no, verticales, no se utiliza. Asimismo, en el cuerpo también no se utiliza líneas horizontales, solamente en los encabezados. Configurarse, es importante tener este conocimiento, porque es muy fácil hacer esto. O sea, todos sabemos hacer una tabla acá en y todo eso, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Tabla, acá, así que no habría sentido yo que les explique cómo hacer una tabla, porque creo que eso se maneja de manera personal, cada uno lo sabe, pero lo que sí no sabemos es cómo debemos hacer. Ok, como les decía, a primera impresión cuando uno hace una tabla, yo he visto en en la Universidad Villarreal que muchas veces se utiliza este formato, ¿no? De líneas entre celdas, lo cual las normas APA no indica esto, ¿no? La norma APA indica que solamente los encabezados, que están, por ejemplo, lo que está en negrita, se debe estar con líneas, ¿no? Igual la parte inferior. Y pues como ven acá, bueno, el título de la tabla está centrado, el, y asimismo la numeración también está centrada, cosa que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, son criterios que manejan muchas veces las facultades y los asesores, lo cual es válido porque es simple estética, pero si queremos ser rigurosos en la aplicación, obviamente en alguna institución sí nos van a pedir eso, ¿no? Incluso en otras privadas aplican esto de manera rigurosa, ¿no? O sea, las normas APA. Pero bueno, igual es válida, no es que tu investigación va a estar mal, ni que no te van a aprobar la tesis, obviamente que son cuestiones ya de directivas, ¿no? De trabajo de una universidad. Pero sí sería interesante que se trabaje, ¿no? De manera más específica esto. Ya, ok. Entonces, como decía, esta parte de los cuadros van a observar acá, vamos a configurarlo entonces según las normas APA. Como le mencioné, hacer una tabla, bueno, ya creo que todos manejamos ese aspecto de hacer una tabla en Word. Es sencillo, solamente acá en tabla, acá ponemos y acá de alguna manera lo dibujamos la tabla según nuestra necesidad de contenido, ¿no? Configuramos eso. Pero obviamente yo no lo voy a hacer ahorita porque perderíamos mucho tiempo en configurar, agregar datos y todo eso. Voy a trabajar en base a esta tabla que veo y la voy a configurar, darle formato según las normas APA. Ok, entonces como primer elemento, veamos el primer elemento de esta tabla, ¿no? Que es el título, la numeración, disculpe, la numeración de la tabla. Acá observan que dice tabla 15, pero está colectado de manera textual, no pertenece a este identificador. Para poder identificar correctamente una tabla, pues me voy a borrar esto. Y también, bueno, el título no lo voy a borrar, lo voy a dejar. Para darle una numeración a la tabla, seleccionamos la tabla en primer lugar, acá en la parte, en la esquina, seleccionamos de esta manera, damos clic izquierdo y podemos en la parte de abajo, como dice, insertar título. Ahí tienen que darle la inserción del título. Le dan, no sé si se ubican, le dan
Y acá van a comenzar a poner el título, la numeración de la tabla, ¿no? En este caso, vamos a ponerle tabla 1, ¿no? Porque es el primer ejercicio. Entonces, tabla, le damos Shift, porque acá vamos a poner el título de la tabla, conjuntamente con la numeración para que salga superpuesto, ¿no? Vamos a poner acá distribución, no se visualiza bien acá, pero lo podemos poner acá. Distribución, distribución de. Como les mencioné, también las normas APA indican que cada palabra debe estar en mayúscula, no los conectores, no siempre las palabras. Según sexo. Ok. Este es todo el título. Lo que vamos a hacer acá, luego de tabla, darle un Shift y Enter y lo vamos a bajar. Acá en la parte que dice posición, le van a poner encima, porque tiene que estar encima de la tabla, no puede estar debajo. Encima tiene que estar. Bueno, y el formato obviamente va a ser en números, así que en esa parte no hay ningún problema. Y le vamos a dar a aceptar. Y se va a crear automáticamente el título, como se dan cuenta, como corresponde. Entonces vamos a borrar esta parte. Ahora, como ustedes observan, esto está con otro formato. Solamente lo que tienen que hacer es cambiar el formato, ¿no? Time New Romance en 12, porque siempre está en 12 también. En negrita. Bueno, vamos a quitarle la cursiva. Solamente el título va negrita. Y esto va en cursiva, ¿no? Esto va en cursiva. Así. Y ahí tenemos un título de la tabla, ¿no? Ya, entonces esto como primeros elementos vamos a ponerlo así. Esta manera de inserción de títulos ayuda a que a la hora que hagamos identifica automáticamente el índice. Ustedes en el índice no tienen por qué escribir nada. Esto se debe generar automáticamente en el índice de contenido. Por eso es importante siempre hacer ese procedimiento que les dije, ¿no? Que de insertar el título acá. Siempre tenemos que insertar el título. Pero para revisar de nuevo mi imagen. Creo que ya está. Si por momentos se paraliza, así que vamos a tener sus problemitas. A ver. Siempre, como le digo, siempre hagan de esa manera correcta la inserción del título de la tabla. Nunca lo hagan de manera textual, porque si ustedes lo hacen de manera textual, no van a tener la facilidad de crear un índice de tablas, ¿no? Y cosa que les va a quitar tiempo, ¿no? Obviamente lo pueden hacer de manera textual, pero es siempre mejor utilizar las herramientas de Word. Las herramientas de Word te dan las maneras más rápidas de trabajar, ¿no? En tus tablas. Así que también otro aspecto que hay que ponerle acá es un espaciado también porque se ve muy junto. Hay que ponerle, eso también es a criterio, ¿no? Vamos a ponerle un espaciado doble para que se vea ordenado. Ok. A ver, disculpen. Ya, está bien. Ya. Ya, como decía, estamos acá. Ahora vamos a configurar lo que es la tabla. Si ya configuramos lo que es el título, la numeración y el título. Ahora acá tenemos el cuerpo, ¿no? Vamos a ver lo que es los encabezados. Como les dije, los encabezados son estas secciones de acá arriba, superior. Las normas APA nos indica que esto debe ir en mayúscula inicial solamente, no tiene que por qué tener todo mayúscula. Así que vamos a ponerlo así. Esto más que nada es una visualización estética, ¿no? Porque si te das cuenta, cuando le ves todo con mayúsculas se ve un poco mal, ¿no? Así que por eso las normas APA indican esta manera estética de trabajar los cuadros. Así nos permite también tener una visualización profesional, ¿no? Esa es la idea de los trabajos, que tengan una visión profesional. Ok, ya está. Acá también igual. Vamos a ponerle masculino, femenino.
total. Ya está. Ya, hasta ese momento ya tenemos ya como que los encabezamientos correctos. Ahora vamos a ver si es en negrita. No me acuerdo muy bien. A ver. Acá nos indica que el título es doble espacio, mayúscula exclusiva, ya está bien. Los encabezados es mayúscula inicial, pero no nos indica que debe ser en negrita. Entonces le voy a quitar las negritas. Le voy a quitar las negritas. No deberían ir negritas, esto me dice. La norma es APA. Entonces le quitamos. Sí. Y ya está. Es un encabezado, obviamente, ¿no? Ahora, las líneas de las tablas, como les mencioné, según las normas APA, no deben llevar esta configuración total, ¿no? De todas las líneas como estas. Eso tenemos que configurarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seleccionar cada parte. Las normas APA nos indica que el encabezado siempre que tiene que haber una primera línea superior, esta parte de acá. La parte de la línea de acá que observan, esto, la parte de arriba, tiene que ir así. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a ir acá a diseño de tabla. Bordes. No sé si me sigue. Ahí bordes. Las normas APA nos indica que solamente tiene que haber un borde superior, ¿no? Y ya está correcto, el borde superior está colocado. Un borde izquierdo no debe ir. Quitamos los bordes izquierdos, los bordes derechos, no debe tener. Asimismo, los bordes internos tampoco debe llevar, porque si se dan cuenta tiene bordes internos, debe ir así. Sí, un borde inferior que tiene abajo. Así que hasta ahí creo que estamos bien. Ya. Ya. Si se dan cuenta, ya la tabla tiene otra visualización, ¿no? Ya no tenemos esa visualización tradicional. Las normas APA nos indican esto porque de alguna manera le daba una visión más estética y más profesional. Ahora también al encabezado también nos indica que debe ir con, con, un- con una línea también superior para poder identificarlo bien. Entonces acá le vamos a poner borde inferior, subrayando obviamente el encabezado, le ponemos borde inferior y se va a crear acá un borde. Si se dan cuenta ya se crea un bordecito. Ok. También cuando hay un total, en este caso, no siempre va a haber un total, pero también se le crea también acá, para poder hacer una diferenciación estética también del total. Vamos a ver acá abajo. Diseño de tabla, borde superior. Superior porque ya tiene un inferior a esa celda, a esas celdas, ¿no? Esa fila de celdas. Y ahí está. Entonces ya le vamos dando forma a la tabla, ¿no? Ahora, también, si se dan cuenta, está muy comprimido, está muy junto todo. Hay que darle un espaciado también para que según las normas APA, también se puede dar un espaciado estético. Eso es a criterio de ustedes, ¿no? Pero yo lo veo un poco comprimido, así que le voy a dar un espaciado de repente de 1.5 para que se vea un poco mejor. Pero de repente doble, ¿no? Vamos a ver. Puede ser doble, ¿no? Pero de repente ocupa mucho espacio, a lo mejor es 1.5. Ujú. Ahora, si quieren ver de repente la parte de este, la alineación, también podemos verlo. Entonces, como les mencioné, son criterios que depende de ustedes, ya, cómo manejan. Pero eso sí, lo que sí les mencioné de la parte de arriba, del, de la parte de acá, de, de los bordes superiores e inferiores, sí tienen que ir. No pueden ir bordes internos. Eso sí, las normas APA indican, ¿no? No deben ir así. Vamos a ponerle un poquito menos de espacio, creo que está muy comprimido. 1.5, ¿no? 1.5. Creo que no hay mucha diferencia. Ya que vamos a poner 1.5. Está en 12, está en Tiny Romance, está automático y ya está. Creo que hasta ahí tenemos una tabla según las normas APA. Es la tabla 1. Ahora, si acá observan, no tiene una nota. No tiene una nota, ¿no? Pero por la naturaleza de la investigación podemos darnos cuenta que
esta tabla está desarrollada en base a la investigación que se ha realizado, ¿no? Acá también hay una explicación abajo, si se dan cuenta. Una nota. Esa es la nota, ¿no? Que le ha puesto el investigador que desarrolla su trabajo. Algunos asesores indican que esto debe ir en número 10 para hacer una diferenciación. Va a depender bastante ya de sus asesores. A veces le va a decir que el número 10 es figurado, que esté justificado. Va a depender bastante de eso. O acá de repente le puedes poner una nota, ¿no? También eso es a criterio también. Va a depender bastante. Puede ser así. O solamente de repente va de frente. Y acá le pueden poner si es que es necesario de repente elaboración propia. Elaboración propia. Okay. Está un poco grande. Vamos a bajar. Okay. Creo que incluso a veces le ponen 10 también para poder hacerles una diferenciación. Una separación. 1.5. Ok. Entonces vamos a darnos cuenta acá que ya tenemos una tabla según las normas APA. Así que más o menos, no sé si me han entendido. Podemos de repente trabajar otra tablita más grande para que haya una visión de esto. Y podemos hacer de repente, vamos a trabajar dos tablitas más de manera rápida para hacer un índice de contenido de tablas. A ver, esta tabla 2. Tabla 22. A ver. Trabajar la tabla 22. Aunque está separado. Ya, es la de acá, la tabla 23. Ok, vamos a borrar esto porque no está correctamente hecho. Ya, como hicimos en la práctica, vamos a agarrar esto primero de acá de arriba. Seleccionamos, clic izquierdo, disculpen. Insertar título. Y le ponemos acá tabla 2. Y escribimos el título. Distribución de técnicas de estudio. Vamos a ponerle así. Distribución de técnicas de estudio. Ok. Encima está bien. Y aceptar. No, vamos a darle acá un enter, ¿verdad? Un shift enter. Ya está. Aceptar. Y ya está. Vamos a borrar esto acá. Y acá ya tenemos el número de tabla y el título. Esto lo configuramos, le ponemos 12. Performance 12. Le quitamos las negritas. Automático, sin cursiva. Ya está. Espaciado 1.5. Ya está. Ah, está en cursiva. El título en cursiva, recuerda. Título en cursiva. Ya está. Ya está el primer elemento de la tabla desarrollado, según el formato que nos pide APA. Ahora, esto también, recuerden que como lo configuramos, seleccionamos todo. Vamos a la parte superior del menú de Word, donde dice diseño de tabla. Damos clic ahí. Y nos va a salir el menú de la tabla, ¿no? Vamos a la parte donde dice bordes. Bordes. Damos clic en bordes. Y en bordes, vamos primero lo que vamos a hacer es quitarle todos los bordes internos. Acá dice, acá está seleccionado, pero hay que deseleccionarlo para que desaparezca, ¿no? Le quitamos los bordes internos. Están los bordes internos. Ahora le vamos a quitar los bordes izquierdo y derecho porque no deben tener. Según las normas APA no deben tener esto.
derecho tampoco. Está. Aprovechando que está seleccionado esto, vamos a darle un espaciado para que se vea un poco más ordenado. Vamos a poner 1.5. Está. Tampoco se ve un poco más ordenada la tabla. También lo que vamos a hacer es, vamos a ver el tamaño que está en Tiny Roman. Está en 12. Y está en automático, ¿no? Ok, ya está. Ahora lo que vamos a hacer con los encabezamientos, recuerden que son los encabezamientos de la parte que esto es lo que está colocado en la parte superior. Esto es. Vamos a ponerle un borde antes de modificarlo. Diseño de tabla. Bordes, recuerden. Bordes. Y le agregamos un borde inferior. Solamente subrayando esa celda. Esas celdas, ¿ah? Tenemos que subrayarlo para que aparezca. Borde inferior. Y ya está. Borde inferior. Acá como hay un total, también lo subrayamos. Subrayamos el total. Vamos a ver. Aparece acá. Vamos a subrayar el total. Diseño de tabla. Bordes. Borde superior. En este caso ya tiene un borde. Ah, no. He subrayado mal, a ver. Ya está. Un borde superior le vamos a poner. Ya está. Borde superior. Obviamente cuando ustedes elaboren sus tablas se va a ver mejor, ¿no? Acá sí tenemos de repente un problemita de estética porque estas tablas ya estaban elaboradas con los datos. Pero cuando uno hace su tabla desde el inicio y lo hace bien, todo se va a ver más bonito, ¿no? Más estético. Vamos a ver si le podemos hacer un espaciado. A ver, porque está un poco junto. A ver, vamos a ver. 1.5. Ya tengo 1.5. 2 puntos creo que ya es mucho. Bueno, ya es criterio ya estético de cada uno, ¿no? Vamos a ponerle en 1.5 para no hacerlo muy complicado. Porque los datos están muy comprimidos. Vamos a ponerle 12. Hay que tratar de que todas las tablas tengan el mismo formato. No hay que también crear unas tablas que tengan 1.5 y la otra está en 2.0 o está con más espaciado. Hay que tener un formato ya adecuado para todas las tablas que vamos a trabajar. Si es espaciado doble, todos tienen que ser doble, ¿no? Si es espaciado 1.5, ya es para todos también. Es una recomendación, más que nada estética, ¿no? Para que su trabajo académico se vea con un formato profesional. Bueno, también no es obviamente no es algo autoritario, porque o sea, ustedes si quieren lo pueden poner en diferentes formatos, pero mi recomendación es que ustedes usen un solo tipo de interlineado, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí entonces. Ok. A ver, otro aspecto que falta colocar acá es de repente las palabras, ¿no? Acá está en minúscula, lo cambiamos. Minúscula. Módulo. Frecuencia. Porcentaje. Podemos, no sé, de repente pueden alinear a la izquierda, pueden hacerlo así, pero se descuadra. Si ya, ya básicos o algo más adicional de repente por acá, como que se descuadra el centrado, ¿no? Así que en ese caso pues, tendría que ir un alineado a la izquierda. En este caso, como es un como cambio, pues, todos en total, todos en mayúsculas, pues se vería mal, ¿no? En todo ese trabajo. Okay. Entonces, así está de manera estética una tabla desarrollada en APA, como se dan cuenta. Esta es una visualización así, con su título, con su numeración primero, su título, tabla,
y su configuración del formato de la tabla, ¿no? Como tiene que ir. Recuerden que no tiene que tener bordes internos, ni izquierdo ni derecho. Y los bordes solamente corresponden a lo que es el encabezamiento de la tabla, ¿no? Y la parte, si que hubiera un total acá, también iría. Si no tuviera total, no tendría que llevar acá una línea de encabezamiento superior, ¿no? Ok. Entonces podemos darnos cuenta que estas normas APA de alguna manera cambian la visualización de este trabajo, ¿no? A comparación de que si vemos un cuadro así, eh, se ve un poco muy comprimido, no se ve muy profesional, aunque sí da la impresión que está ordenado, pero no es lo que corresponde, ¿no? A un trabajo académico. Todo internacionalmente se trabaja de esta manera, así. Como que estos cuadros te da la impresión de que es un Excel o no sé, pues, ¿no? Y por eso APA indica que deben ser así, sin bordes internos. Ok. Entonces creo que con esos dos, a ver, vamos a buscar uno diferente de repente por acá. Bueno, no, creo que está ahí nomás, creo que estamos bien. Bueno, entonces ya tenemos dos tablas que hemos elaborado. Vamos a ver cómo introducimos un índice de contenido de tablas. Ahora es importante darnos cuenta que, bueno, hemos elaborado dos tablas, ¿no? Obviamente, pero si hubiera más tablas, como 10 tablas, se va a crear un índice más grande, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, acá hay un índice, pero no está configurado, no está textualmente. Entonces vamos a borrar estas cositas acá para poder crear un índice de tablas acá. No es sencillo, no es complicado, pero sí tienen que hacer ese procedimiento que les indiqué, porque si no hacen ese procedimiento, no se va a crear automáticamente, no van a tener esa funcionalidad de Word. Entonces vamos acá a poner índice de tablas y lo que corresponde, recuerden, esto es un título de primer nivel, ¿está bien? Y vamos acá en la parte superior en referencias, damos clic en referencias, en la parte superior en referencias, ¿se ubica? Ok. Entonces acá buscamos en la parte derecha, vamos a ubicar que dice, acá en la parte dice insertar tabla de ilustraciones, dice, ¿no? Le damos clic ahí y nos va a dar acá una configuración. Le vamos a poner tabla, porque son tablas lo que hemos hecho. Estilo personal, sí, está bien. Es lo que te va a salir, si tabla 1, el título de la tabla y la numeración, donde se encuentra. Estilo personal, ¿no? Está bien, puede ser clásico. De eso va a depender bastante de los criterios que maneje el asesor, ¿no? Y le te pide la facultad también. Por lo general yo he observado que es así, el estilo personal. Acá, acá está bien, incluye etiqueta y número, muestra el número de páginas, está bien, alinear números de página a la derecha, usar impermículos, ¿no? Está bien. Entonces le damos a aceptar. Y se va a crear la tabla automáticamente, si se dan cuenta. Obviamente que si nosotros tuviéramos acá, acá está en negrita porque lo puse en negrita en la numeración. Ya bueno, acá obviamente si ustedes habrían desarrollado más tablas, les saldría todo el listado de tablas, ¿no? Todo como vimos hace rato, les saldría así. Pero esto se genera automáticamente, ¿no? No vamos a hacerlo textualmente porque es la manera correcta de trabajar un trabajo profesional. Así que de esta manera se hace el índice de tablas. Vamos a hacer de nuevo. Van a referencias acá arriba, dan clic acá en referencias, van a la parte derecha, acá van a encontrar donde dice insertar tabla de ilustraciones. Le dan clic al insertar tabla de ilustraciones, ya está configurado casi previamente, no necesitamos hacer nada, pero igual revisar, ¿no? Y acá le damos a aceptar y se va a crear la tabla. Así sencillo. Pero para eso, como les indico, ustedes tienen que trabajar de esa manera, ¿no? La tabla, ¿no? No pueden hacer, si ustedes quieren hacerlo de manera textual, todo se le va a desconfigurar todo esto. Como observan acá ya está alineado, está con la paginación que le corresponde. Si ustedes no hacen el trabajo que yo les indiqué, no van a ver un identificador no va a haber. Y cuando ustedes muevan el trabajo, las páginas se van a estar moviendo y no van a poder
Y esto se configura automáticamente, ¿no? O sea, cuando hacen un cambio, esto se va a configurar solo. Así que hasta ahí llegamos a la parte de lo que son tablas. Ya en el próximo taller vamos a hacer un repaso breve de estas cosas, de que hemos visto hoy, y vamos a ver bien un poco las figuras, ¿no? Que es casi el mismo procedimiento, solamente que las figuras tienen algunos elementos diferentes, pero vamos a hacer algo breve, no complicado. Vamos a verlo en el próximo taller a manera de repaso, cómo hacer un índice de figuras también, porque muchas veces a veces nos piden que hagamos un índice también de figuras, no solamente de tablas. Si tenemos figuras como gráficos de barras, diagramas de elaboración propia o fotografías, tienen que estar en un índice de figuras, ¿no? Para que se pueda identificar. Mira, por ejemplo, yo le doy clic acá y se crea un acceso directo, ¿no? Yo veo mi índice de tablas, ¿no? El lector ve, ¿no? Entonces voy a tabla 2, quiero ver la tabla 2. Ahí, doy clic y me da la tabla 2. Para estas cosas es importante por esto del desarrollo correcto de las tablas. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve cómo te crea un acceso directo, ¿no? De esto. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? Porque, bueno, como estamos en la hora, pero igual me puedo tomar unos minutos si ustedes gustan para responder alguna duda, algo que no quedó claro de repente. Podemos de repente ahorita conversar, ¿no? Ah, también pueden acá darle espaciado, a ver, cierto, me estaba olvidando darle un espaciado porque el formato de New Roman, que digo, esto lo que corresponde a tablas, en sí las tablas desarrolladas sí son manejables a criterio, ¿no? Porque ya es una visión estética del investigador y del asesor, ¿no? Pero sí, cuando es un índice de contenidos o un índice de tablas, tiene que ir en espaciado 2.0 para que se vea un orden, ¿no? Si se dan cuenta, se ve un poco más separado y se ve ordenado. Uy, creo que se paralizó la imagen. Tito. Sí, se paralizó. A ver, Tito, vamos a ver esto. Tito. Ya, creo que se había paralizado. Siempre va a haber ese problema a veces cuando estemos trabajando se paralice, se cambie, bueno, y es algo a veces difícil de manejar. Pero bueno, si no tienen alguna pregunta, como les indiqué el espaciado que ya le hice, espaciado, tiene que haber siempre un espaciado. Ok. Entonces, si no tienen cuatro que era sobre la parte del T4 estaba abocado a lo que era citación netamente, ¿no? Cómo se hace una cita en los trabajos de investigación, cómo debemos citar la cita parafraseada, la cita textual, esos elementos, ¿no? Vamos a ver entonces, bueno, la próxima semana es feriado, así que sería un poco complicado trabajar esos días, esas fechas, ¿no? Creo que a partir del jueves es feriado, así que de repente podemos hacer un taller pasando el feriado, que sería ya, pero en otra fecha, no sería el lunes que viene, ¿no? De este lunes que viene al próximo lunes. O sea, sería, creo que lunes 5 de abril, si no me equivoco. El lunes sí ya sería en la tarde, ¿no? Sería aproximadamente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos. Eso les voy a informar por correo electrónico para que podamos trabajar la parte de lo que es citación, ¿no? El taller 4 está programado para trabajar lo que es citación. Y vamos a ver un breve repaso también de lo que hemos ido trabajando. Y lo pendiente, ¿no? Que son las figuras también.